Damos gracias al Señor por este día. Damos gracias, Señor, por toda la linda familia que nos has dado en Cristo Jesús, por cada uno que está aquí, por la revelación de su palabra, que hoy que sea de gran beneficio, que recibamos tu sabiduría y entendamos que tienes lo que hemos estado hablando desde 15 días para acá. Tienes un plan para cada uno individualmente en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. En su Hijo, en nombre de su Hijo, Jesucristo. Amén. Entonces, les recuerdo que esta es como una miniserie que comencé inspirado por un libro de Andrew Womack de seguir la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios en la vida de uno. Y hemos hablado acerca de el plan B, siempre es de Dios. Más bien, Dios tiene un plan B, plan C, plan D, plan E, hasta ZZ, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Él es como el Waze espiritual que nos vuelve a poner en el camino. Y la semana pasada, para recordarles, hablamos acerca de, creo que le puse agente 007, que somos como los agentes secretos de Dios. Tenemos poder, tenemos licencia. Bueno, en el mundo, ¿verdad? Dicen que los agentes secretos tienen licencia para matar. Nosotros no tenemos licencia para matar, tenemos licencia de detener el enemigo, siempre, en el nombre de Jesús, porque Él ha concedido su poder y su amor en nosotros. Son nuestras armas secretas que tenemos para vivir la vida que Él siempre destinó para nosotros. Y hoy es la tercera parte de todo lo que estoy leyendo y lo que me gusta de esto, de descubrir el plan de Dios para nuestras vidas. Y hoy es una lección muy práctica, basada en cierta parte en la metida de pata más grande, algunos dirían, de Moisés. Y después vamos a contrarrestarlo y ver cómo Jesús buscó siempre la guianza del Espíritu Santo que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, para guiarnos y enderezarnos para que no caigamos en tremendos problemas que, por ejemplo, le pasó a Moisés, le pasó a David, le pasó a Abraham, le pasó a todos los grandes profetas o figuras del Antiguo Testamento, tuvieron grandes metidas de patas. Sin embargo, Dios honró sus ministerios y sus vidas y fueron grandes héroes de la fe. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más a nosotros? Porque según Jesucristo, Él dijo, de todos los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista era el mayor. Sin embargo, dijo, el más pequeño en el reino es mayor o es superior a Juan el Bautista. No es porque somos gran cosa sin Él, pero es porque Él ahora vive en nosotros y estamos capacitados y tenemos su dirección, tenemos su amor en nuestro corazón, estamos capacitados para vivir la vida que Él siempre quiso para nosotros y para los que se dejan influenciar alrededor de nosotros. Entonces, si quiere, abramos la Biblia en Éxodo 2. Hoy vamos a hacer una excepción. Basta que yo diga que no me gusta predicar del Antiguo Testamento, que vamos al Antiguo Testamento porque el Espíritu Santo quiere enseñarnos algo, ¿verdad? En Éxodo 2 vamos a leer un poquito, unos dos o tres versículos. Vamos a arrancar con em, unas acciones de Moisés. Éxodos 2, capítulo 2, versículo 11. Voy a leer tres o cuatro versículos para ubicarnos y aprender. Éxodo 11. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Vea que las películas del Diez Mandamientos
No es cierto lo que dicen, que Moisés siempre supo que era hebreo. No era sorpresa, él sabía, pero fue adoptado por los egipcios, pero sí era hebreo. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver que los dos hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Y la respuesta no lo esperaba Moisés. ¿Quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó, ya se supo lo que hice. En efecto, el faraón se enteró de lo que sucedió y trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo. Entonces, tenemos una acción de violencia de Moisés, donde mata a una persona. Podríamos decir que hizo algo bueno a los ojos humanos. Algunos dirían que sí, que fue bien porque liberó a una persona siendo maltratado por otra persona. Pero en este caso tenemos, al conocer el corazón de Dios, nos damos cuenta que Dios no apruebe, Dios no aprueba, aún en el Antiguo Testamento, la matanza si se puede evitar. Y esto fue un acto de Moisés. Moisés no tuvo el respaldo de Dios en lo que hizo aquí. Vamos un poquito más adelante a Éxodo 3. Y en Éxodo 3, versículo 11, ¿qué ha pasado? Ha pasado años, eh, muchos años, y Moisés ya ha pasado lo que llamaríamos otra palabra para la selva, en el desierto. Ha tenido mucho tiempo, ¿verdad? Separado porque se huyó de egipcio. Y Moisés aquí en 3:11 ve lo que dice Moisés. Un cambio completo. Dios se manifiesta a Moisés en el arbusto, en las llamas. Moisés se da cuenta que el Dios de Israel, el Dios, ahora sí se está descubriendo su verdadero propósito, que es llamado por Dios. Y en el 11 dice, pero Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? El Señor le dice, yo estaré contigo. Le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, y todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Y ve que Moisés sigue como que con falta de confianza, ¿verdad? Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les responde si me preguntan? ¿Y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y eso es lo que tienes que decir a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Vea, vamos a brincar al 4, porque no vamos a leer todo el texto, pero vean en Éxodo 4:1 que Moisés le vuelva a preguntar a Dios. Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés.
Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo soy el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Me ha aparecido a ti. Y ahora ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te creen con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Entonces, vemos señales milagrosas para que Dios le manifieste de que Él es el que mandó a Moisés, que Él es el respaldo que Él necesita para cumplir la misión a lo que Él está llamado. Que no quiere ninguna confusión, que sea muy clara, que es Dios actuando por medio de Él, con las señales y los prodigios que Él puede hacer. Ahora, vamos a ir al Nuevo Testamento para terminar esto, lo que se llamaría yo la primera parte de lo que voy a hablar hoy. Vamos a Hechos 7. En Hechos 7 tenemos, creo que es Pablo, si no me equivoco. No, creo que es Esteban. Hechos 7 20 al 25. Vamos a ver 5 versículos de Hechos. Ok. Este es Esteban enseñando ante el consejo antes de que lo matan, ¿verdad? Lo apedrean. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Vea la primera característica de Moisés, que era una persona que tenía autoridad y poderoso en palabra. Sin embargo, acá vamos a leer el cambio en Moisés, ¿verdad? Moisés comenzó confiando en quién era, confiando en su puesto, confiando que era un príncipe de Egipto, casi familiar del faraón, por la posición que adquirió. Y así no le costó matar a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo, porque creía y confiaba que Faraón le iba a proteger porque era familia de Faraón y más bien le salió todo al revés. Actuó en su propia voluntad. Quiso hacer algo como para ayudar a Dios a liberar a su pueblo. No, vamos a ver qué dice más aquí. En el 23. Estamos en Hechos 7:23. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente, Moisés sorprendió a dos israelitas que estaban peleando, trató de reconciliarlos, diciéndoles, señores, ustedes son hermanos, porque quieren hacerse daño. Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo,
¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Madián, allá vivió como extranjero y tuvo dos hijos. Pasados 40 años, se le pareció el ángel en el desierto, cercano al monte Sinaí, en las llamas de una zarza que ardía. Moisés pasó 40 años entre Éxodo 2 y Éxodo 3, viviendo otra clase de vida sin su puesto y su autoridad para que empezara a ser humilde, para que aprendiera a ser humilde y reconocer la autoridad de Dios y ser más sensible a lo que Dios iba a hacer con él, que Dios lo iba a hacer a su manera. No era el plan de Dios que matara al egipcio. Inclusive cuando estuve leyendo ese libro de Andrew Womack, dice que él calcula que Moisés atrasó el plan de la liberación de los egipcios en 30 años. Esa torta de matar a una persona atrasó el plan de Dios 30 años, según Andrew Womack. Yo no sé. Lo que sabemos es que no era el plan de Dios hacerlo a su fuerza. Y Dios quería hacerlo a su manera con manifestaciones sobrenaturales, demostrando su poder, demostrando que no era posible que un ser humano hiciera lo que él iba a hacer por medio de Moisés. Ahora, si nosotros meditamos un poquito en eso, Dios nos ha dado dones del Espíritu Santo. Dios actúa con nosotros sobrenaturalmente y nos advierte y nos alerta acerca de cosas para que podamos llegar a las personas. Nos ha dado la salud divina, nos ha dado dones de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, nos ha dado lenguas para que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo también. Entonces, vamos a hablar un poquito más de esto adelante, pero quiero que veamos, por ejemplo, que Jesús fue expuesto a lo mismo. Si usted pasa a Juan y ve en Juan, el Evangelio de Juan 6:15, 14:15, yo no sé si pueden escuchar, pero aquí hay un montón de juegos artificiales haciendo mucho ruido aquí afuera. O sea, no. Pero sí, entonces estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer el 14 y el 15. Jesús acaba a multiplicar los alimentos, un milagro. En el 6:14 dice, al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Aquí vemos que a Jesús se le presenta una situación no tan diferente a la situación de Moisés, donde Jesús pudo haber dicho, uy, esto sería un atajo, porque aquí me van a nombrar rey, aquí derrotamos, quitamos a los fariseos y el Sanedrín, y me quedo como rey de Israel, se cumple la profecía, y peleamos contra los romanos, y no era el plan de Dios. Jesús estaba bien claro. Él tenía plena convicción de su misión, de que lo que él iba a hacer en su vida, y por eso tenía seguridad
que no era el camino ni era el momento que tenía que entregarse a las autoridades. Jesús tenía bien claro, tuvo guianza del Espíritu Santo y no actuó en sus propios esfuerzos, como lo hizo Moisés, que actuó mal y atrasó el plan de Dios, más bien, podríamos decir. Jesús tuvo humildad, paciencia, tuvo paz y sabía que esto no era de Dios, que él tenía que hacer señales, pero también tenía que hacerse de perfil bajo porque tenía que ver en el momento preciso, sabía que se iba a hacer un sacrificio en la Pascua y él mismo era el sacrificio de la Pascua para cumplir las profecías y él tenía que haber sabido por haber leído las escrituras que había muchas profecías que no se habían cumplido a la fecha de leer Juan 6 14 15. Le faltaban muchas cosas por suceder y sería entorpecer el plan de Dios si hubiera actuado. Qué importante ser sensible a la voz del Espíritu. Entonces, wow. Una cosa que podemos extraer de lo que hizo Moisés, ve que Dios le da diferentes señales a Moisés para demostrar que es Dios que va a actuar, pero Moisés tuvo que hacer una cosa. Moisés tenía que actuar y seguir lo que Dios le dijo que hiciera. Dios le dijo a Moisés, tome la culebra desde la cola. Si usted le dice eso a un biólogo, una persona que trabaja con vida silvestre sabe que es exactamente lo contrario lo que hay que hacer con una culebra. Una culebra nunca se agarra en la cola porque solo vuelve y muerde y ataca a uno. Se agarra una culebra detrás de la cabeza para que no puede morder, sobre todo si es venenosa. Pero Dios lo hace lo contrario a Moisés. Agarre la culebra desde la cola porque eso va a demostrar que Moisés ya está confiando plenamente en Dios y que no está poniendo, más bien en su mente, una mente carnal, está poniendo su vida en riesgo. Claro, Dios sabía que esta culebra no lo iba a morder. Y Moisés sí aprendió a ser humilde y actuar con otra clase de carácter, ¿verdad? Porque antes era la soberbia. Actuó al principio como un egipcio que tenía autoridad sobre el pueblo de Israel y mató a un soldado, un subalterno del ejército egipcio. Muy fácil. Si tienes la autoridad, si tienes el respaldo y sos de la familia real, hacer algo así. Pero ¿a qué diferencia volvía a enfrentar su gran temor? El faraón. El faraón, el mismo faraón que le había ordenado a matarlo, a capturarlo y matarlo, castigarlo, ahora Moisés tenía que enfrentar su temor. Yo creo que él no hubiera pasado tanto tiempo en el desierto, no hubiera pasado tanto tiempo enfrentando ese temor si no hubiera matado al soldado. Si no hubiera matado al soldado, no tendría tanto temor al faraón, porque no hubiera sido un prófugo. Entonces, ¿qué diferencia entre la manera que actuó Jesús y la manera que actuó Moisés? Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Dice la palabra. Hay un versículo que tal vez lo sabemos de memoria en Zacarías 4:6. No es con fuerza ni poder, más bien por mi espíritu. Nosotros podemos vivir
y ser guiados de una forma a tomar decisiones, sobre todo cuando involucramos el plan de Dios en nuestras vidas y tener la plena confianza de ser dirigidos por el Espíritu Santo. Esto es importantísimo si queremos realizar algo de lo que Dios tiene previsto para nuestras vidas. Nosotros podemos ser sensibles a la voz del Espíritu. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primeramente, mantenernos con gozo y paz y demostrar que tenemos un carácter de amor, primeramente. No perder esa paz. La única persona que permite que se pierda la paz es uno mismo. Yo estoy predicando tanto para ustedes como para mí, porque hay momentos y decisiones en la vida donde uno tiene que actuar y hay que saber que tenemos la dirección de Dios en nuestras vidas, en todo momento. Además de eso, tenemos algo que ninguno de los grandes héroes de la fe tenían en el Viejo Testamento. Hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, tenemos la comunión todo en todo momento con el Espíritu Santo. Podemos hablar, según Marcos 16:17 dice, Jesús le dijo, y seguirán estas señales los que creen en mi nombre. Bautizarán en nombre del Padre, ¿verdad? A las personas que creen en el nombre, pondrán sus manos sobre los enfermos y se sanarán, pero dice, hablarán nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque es necesario que nos hagamos sensibles y que nos seamos, desconectamos la mente de este mundo. Porque cuando usted habla con entendimiento, usted está enfocado en lo que está hablando. Pero cuando usted desconecta la mente y solo habla, ya la mente empieza a ser más sensible, más anuente a escuchar y recibir dirección de Dios, porque Dios está en nuestra mente. El Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros para recibir y ser sensible a recibir dirección y saber que si algo es de Dios o no es de Dios. Es muy fácil saberlo cuando la palabra es muy clara, cuando la palabra dice que Cristo venció a la muerte, venció a la enfermedad, venció a la pobreza, venció al pecado. Es muy fácil. Pero cuando hay dos opciones y las dos parecen muy buenas, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Nos tiene que dar una convicción el Espíritu Santo en nuestra persona interior. Nos va a dar una convicción a lo que es para nosotros. Claro que Dios siempre tiene un plan B, lo hemos visto. No es que toda decisión es de vida o muerte. No, algunas decisiones son pequeñas. Algunas decisiones nos van a hacer la vida mucho más fácil y Dios va a poder cumplir lo que quiere hacer por medio de nosotros si somos sensibles a su voz. Entonces, Pablo habla acerca de esto en 1 Corintios capítulo 14. Él nos enseña que hablar en lenguas es para nuestra edificación. Y también en 1 Corintios 14:18 dice, yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que ustedes. Dice Pablo. Entonces, yo sé que esto es algo que tal vez muchos no lo hacemos todos los días, pero yo creo que es una buena disciplina. En un momento de cuando estamos orando o cuando estamos reflexionando en la palabra de Dios, no sé a qué hora, si usted lee la palabra en la mañana, lee en la noche antes de acostarse o cuando usted busque ese momento de tener paz y buscar dirección en sus decisiones, en
de sus actuaciones, etcétera. Es el momento de tomar un ratito y hablar en lenguas y permitir que ese Espíritu Santo que nos guía nos hable con más claridad y que nos demuestra cosas que a nosotros nos interesa saber, que nos guíe hacia lo que Él quiere manifestar en nuestras vidas. Hemos nacido del Espíritu. Tenemos la vida de Cristo en nosotros. Pablo, que escribió prácticamente casi la mitad del Nuevo Testamento, en Filipenses nos dice, yo sé lo que es vivir con escasez. Yo sé lo que es vivir en riqueza. La vida, a veces, hay estaciones o temporadas en la vida donde parece una cosa, parece un cuadro que no sea muy agradable a los ojos humanos, pero Pablo dice algo directamente después, tal vez lo vemos en Filipenses 4, un momentito. Él está seguro de algo que tenemos que estar seguros todos. Y él dice, no sé si tengo la cita correcta. Sí, en el 4:13 dice, yo sé, antes dice, bueno, vamos a leerlo desde el 12. El 12, sé lo que es vivir en pobreza, sé lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo tiene claro que no es él, no es el conocimiento de él. Él dice más bien acerca de sí mismo, todo lo tengo por basura. Es Cristo en mí la esperanza de gloria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vea que más adelante, donde él habla de su necesidad y que recibió ayuda de Macedonia, donde ellos fueron fieles y le sostuvieron, él dice en el 4:19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Dios proveerá todo lo que necesito, conforme, no conforme a mis riquezas, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Entonces, vemos que Pablo asemeja mucho más a la imagen de Cristo que Moisés, porque Pablo ha nacido de nuevo, tiene la ayuda del Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo y está confiando en Dios en cada acción que toma. Y por eso Pablo, a los ojos humanos, puede hacer algo que tal vez ninguno de nosotros estaría capaz de hacer. Puede ir voluntariamente, prácticamente, a vivir años encarcelado porque sabe que es el plan de Dios para que él pueda escribir y escribir y escribir en ese aislamiento, esos ratos que él puede hacer cartas en Roma y cartas a las iglesias, y nos queda a nosotros la palabra desarrollada a un nivel. ¿Quién hubiera pensado que él iba a pasar tanto tiempo? Porque era el más instruido en la palabra. Era el futuro, tal vez hubiera llegado a ser el futuro sumo sacerdote de Jerusalén, si se hubiera quedado como judío. No sabemos, pero tenía un futuro muy prometedor como erudito en las escrituras. Y Dios tomó ese conocimiento, pero lo hizo muy claro a Pablo
que Pablo, voy a manifestar mi gloria a través de ti, no en tu conocimiento de las escrituras, sino en la profundidad de mi gracia. Te voy a demostrar que para que puedas decir que todo lo que eres, lo tenés como basura a la par del sacrificio, a la par de la imagen de Cristo que se va a manifestar por medio de ti y la manera que mi palabra va a salir y va a ser esparcida como la semilla incorruptible que es para llegar a toda la humanidad, para que esta verdad llegara a nosotros, por ejemplo, nosotros que, bueno, ustedes que están en Costa Rica, reciban y no hay país que no haya recibido esta palabra. Pablo fue escogido porque podía escribir, porque podía usar su talento para Dios, pero no el conocimiento, sino que era una persona que podía entender cuando Dios le abriera los ojos a su gracia y entender que es el poder de Dios en nosotros lo que nos hace eh, aptos y perfectos para servirle a Él. La manifestación de la gracia en nuestra vida es lo que nos da la aptitud para poder servirle a Él. ¿Cuánto daño se ha hecho en el nombre de Dios por personas por la soberbia, por la religiosidad? Han hecho más daño a los no creyentes porque los rechazan, porque ven la soberbia, ven que se sienten superiores a los demás. Pero Cristo está diciendo, hágase siervo de todos. El que se quiere hacer mayor en el reino de los cielos, se tiene que hacerse el menor, el siervo de todos, en su corazón. Y para Pablo, qué ejemplo de vida que él pudiera saber que encarcelado iba a dejar un legado en el nombre de Jesús a la humanidad que iba a influenciar literalmente el planeta entera. Es increíble lo que Dios hizo por medio de reconocer que es Cristo en mí, que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que dio su vida por mí. Nosotros no tenemos que escribir la Biblia. Gracias a Dios. Nosotros no tenemos que, que tener esa dedicación en esa manera que tuvo Pablo, pero sí, Dios tiene un plan para tu vida y Dios todavía tiene un plan para mi vida. Dios tiene cosas que no solo yo o solo usted pueda hacer. Es hora que manifestemos la vida del Hijo en nosotros. Es ahora que cuando alguien dice, vieres que yo no me siento bien, yo me siento mal, es que yo me paso esto y esto y esto, y usted dice, ¿en algún momento han orado por usted? Yo quiero hablarle de mi Señor, yo quiero hablarle de mi hermano mayor que se llama Jesús, y yo quiero demostrarle lo que Dios, y usted testifica. Testifica como Esteban, pero no te van a apedrear, no se preocupe. Lo peor que pueden hacer es rechazarte la palabra. No te van a apedrear por testificar, solo van a dejar de escuchar. Pero abra su boca, siembra la semilla incorruptible en otra persona y háblale y diga, vieras que cuando a mi hija le pasó esto, Dios hizo esto, porque nos paramos firmes y no recibimos esa mentira. Y usted le habla la verdad, habla con testimonio de su vida. Hable de las veces que vez tras vez Dios ha sido fiel, Dios nunca te ha fallado y vas a ver que vas a llegar a las personas. Por lo menos le demos la oportunidad a que la palabra corre y que corre por medio de cada uno de nosotros para influenciar y ver fruto en la vida de las personas que necesitan lo que nosotros tenemos. Que no es por nuestro propio esfuerzo, es en esa humildad de decir, cuando yo no pude,
Dios hizo esto. ¿Cómo sé que fue Dios? Porque fue sobrenatural. Piedad ha influenciado y ha testificado sobre muchas cosas de su vida, donde Dios hizo milagros, milagros en la salud, milagros en las finanzas, donde ha rescatado su familia en momentos de crisis, donde salvó a las vidas de las personas. Por cierto, sobrenaturalmente, en un accidente de carro. Eso hay que compartirlo, hay que decir, es que mi Señor es fiel, mi Señor nunca cambia. Dios puede venir a su vida y puede hacer lo mismo en la vida tuya que lo que ha hecho en la vida mía. En esta generación la gente está desesperada, pues nosotros andamos la respuesta. Nosotros tenemos la esperanza para las personas en nosotros mismos. Y este es el mensaje, que no es en nuestro propio esfuerzo, sino no es con fuerza, no es con poder, es con su Santo Espíritu, testificando y hablando y demostrando el poder de Dios.